Regresamos nuevamente con todos ustedes, recordándote que este es tu espacio, este espacio que hemos preparado con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, sobre todo con toda nuestra dedicación, para que tu mente sea renovada y entonces puedas ir a la siguiente etapa de tu vida. Y pues bueno, les recordamos que estamos transmitiendo desde el Foro 2 de Mueblerías GC. Y continuamos con este tema, doctor. Claudia. Gracias. Sí, doctor, antes de irnos a este tema, estábamos hablando acerca de los déficits que a veces en el crecimiento, en la formación de un niño hay, por distintas situaciones, sobre todo por la falta de Dios en los hogares. Porque nosotros sabemos que, y lo hemos leído en la Biblia, lo hemos estudiado, que quien tiene a Dios lo tiene todo. Sin embargo, hay muchos niños que nunca han encontrado esa educación, ese equilibrio en sus hogares, ya sea por parte del padre, por parte de la madre. Si en un momento dado el niño está viviendo con ambos, a veces está viviendo con uno solo, ya sea con la madre y ya sea con el padre. Muchos pudieran decir, bueno, ese árbol ya no se puede enderezar, porque ese árbol ya está torcido. Sin embargo, sabemos que sí se puede enderezar, ¿verdad? Pues claro que sí. Hay una expresión que la Escritura misma dice: ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? Y en su defecto también, ¿quién puede torcer lo que Dios enderezó? Es un hecho que en el plan de Dios todo viene a irse dando por las distintas formas en que se van aportando las áreas en que hubo un déficit o faltantes para que un niño o bien una personita en cualquier etapa de su vida vaya teniendo la aportación de lo que tuvo como faltante en su etapa anterior. Como estamos hablando de las etapas de la vida, entonces vemos que en este momento, cuando recién decíamos antes del corte, decíamos sobre los asuntos de las emociones. Las emociones tienen que ver sustancialmente con todo lo que son las áreas afectivas, donde una persona es muy amada, muy recibida, muy aceptada, e inclusive podríamos tener lo opuesto: rechazado, no querido, ni siquiera estimado y mucho menos amado. Entonces, hay muchas personas que penosamente en sus ambientes han tenido que atravesar esas etapas de esos déficits, que lastimosamente, para decirlo así, para muchos no se logra alcanzar cómo cubrir esos faltantes. Entonces vemos que hay muchísimas situaciones que aún los niños manifiestan mucha rebeldía, en el caso de los déficits, o muchísimas situaciones donde inclusive son niños como muy introvertidos, muy prácticamente ensimismados en sí mismos, y que tienen casi como una actitud de concha de tortuga para protegerse, porque en todo ven agresión, porque están expuestos en sus ambientes a ese tipo de maltrato o a ese tipo de déficits. Por eso es que es tan importante que nosotros los padres, o bien los mentores, como dije antes, necesitamos estar más atentos a qué es lo que nuestras personitas a cargo necesitan cada uno recibir. Por eso es que, por ejemplo, hay una versión muy linda que dice la misma Escritura y es muy conocida, que está en el libro de los Proverbios, que define que instruyamos a nuestros niños en su infancia y cuando fueren grandes no tendrán carencia de ningún bien, pero esto obviamente lo estoy transliterando a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando un niño recibe lo que necesita recibir dentro de ese paquete de instrucción, evidentemente en ese paquete va implícito todo lo que hemos dicho de las emociones con respecto a la aceptación, a la valoración, inclusive a la misma educación, al mismo amor, al afecto total que debe una persona recibir. Cuando una persona recibe todo ello, es una persona que va como equipada para todo lo que es su crecimiento. Esas etapas de la vida tan valiosas y tan importantes, que sean literalmente alimentadas para que vengan luego las distintas formas de manifestar una persona tan bien ubicada a un niño. Usted se sorprende cuando hay niños que tienen todos estos elementos, que se queda usted sorprendido. Son prácticamente niños que cualquiera diría, estos niños son prodigio.
usted puede ver a un niño que ha tenido todos estos sustentos dentro de su hogar y literalmente usted va a encontrar con niños prodigios. Para poner una referencia, yo tengo 2 niños sumamente interesantes, esos niños como tal, en mi ambiente familiar. Y tengo una niña que desde que tenía 2 años canta sus propias canciones, canta sus expresiones y todas con letras, todas de su misma inspiración. Ella cantando, es una niñita preciosa. ¿Cuál niño es feo? Ninguno. Pero esta niñita es tan proactiva en cuanto a lo que ha sido la administración que ha recibido, que ella canta espontáneamente y siempre alabando el nombre de Jesucristo. ¿Por qué esa niña tiene esas características? Es evidente que desde que fue concebida, desde ahí fue atendida en todas las áreas de sus emociones. Entonces, vemos que eso se empieza a cultivar o en su defecto a plantar desde el principio. Por eso las distintas etapas de la vida hacen que muchísimos, pero muchísimos niños se vean tan extraordinariamente expresándose cual ellos saben quiénes son. Cuando un niño sabe quién es, sabe literalmente hacia dónde va. ¿Por qué? Porque le hemos transferido una clara identidad de nosotros hacia ellos. Y son niños que tienen literalmente respuestas sorprendentes en todas las preguntas que usted le haga. Entonces, sí se puede decir, sí, claro, los niños prodigios son los niños que están claramente alimentados y sustentados en sus distintas etapas de la vida. Eso se llama una experiencia maximizada de ser padre, de ser mentor, de ser la persona que Dios ha puesto ahí para que nuestros hijos crezcan como Dios los ha plantado en nuestros hogares y en nuestras vidas, para que esos niños puedan crecer siendo posiblemente esas personas que Dios va a usar en una forma poderosísima en el ambiente donde les toque ellos ya así ejercer todo lo que Dios ha colocado en sus vidas cuando ya sean jóvenes o bien adultos, y por supuesto cuando estén ya más instruidos para desarrollar un rol protagónico en una sociedad que está carente de ese tipo de personas. Es lo que le iba a comentar, doctor. Sobre todo en esa edad temprana, cuando ellos son esa tierra fértil, cuando tú puedes plantar en ese pequeñito todo lo mejor de ti, y entonces precisamente tendremos un resultado maravilloso, porque desde ahí tú estás creando la nueva generación de este país, la nueva generación que te va a heredar. Por eso es esa herencia del Señor, los hijos. ¿Cierto, doctor? En efecto, los hijos son, yo dije inicialmente, son la prolongación de nuestra vida. ¿Usted quiere ver hijos con esas características? Simplemente haz tu parte como padre. Haz lo que te toca hacer. Si no sabes cómo, bueno, para eso habemos personas que Dios nos ha dado la oportunidad de ayudarles a muchos a saber cómo hacer cosas, cómo instruirlos, de tal manera que esto es un recurso que Dios ha puesto en nuestra administración para poder llevar un poquito, aunque sea un poquito, de lo que Dios nos ha dado. Y por eso cuando ustedes participado para que vaya a una reunión de este tipo o a una convocación de este tipo, pues usted no diga, qué pereza ir a ese tipo de reuniones. Mi amigo, usted tiene que ser más objetivo en lo que piensa y también en lo que decide, porque estas son oportunidades y como decimos claramente, tiempo y ocasión acontecen a los que escuchan lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque cuando Dios está hablando, literalmente está llevándote a ti un algo más que no teníamos en conjunto todos, para efecto de darnos a la tarea de hacer nuestro trabajo con la eficacia que merece. Porque Dios te ha llamado a ti, como me ha llamado a mí y a todos, para ser cada vez más eficaces en lo que hacemos. ¿Cómo hacerlo? Es evidente que no es en la improvisación, no es echando a perder. ¿Cuántas veces hemos tenido un maltrato para estas personas pequeños que están en crecimiento? No se vale, así no es como se hace. Entonces tenemos que estar más diligentes en lo que nos toca hacer y por supuesto capacitarnos, instruirnos e igualmente estar donde se nos convoca. Ahora, hay gente que convoca para otras cosas, pero inclusive cuando te das cuenta, tratas tú de satisfacer la necesidad de tus hijos, llevándolos, qué sé yo, a un tipo de trabajo o de, digamos, de deportes, por ejemplo, o inclusive talleres de lectura también. Eso funciona y apoya, pero no es exactamente lo que ellos necesitan, porque eso es como el parchear algo. Tienes que darle algo que lo identifique,
para que inclusive, más allá de solamente poner parches, hay mucha gente que inclusive el parche que ponen con sus hijos es regalarle un dispositivo electrónico para que se vaya ahí ocupando y entreteniendo. Lo que está provocando son niños ensimismados en un aparatito electrónico que simple y llanamente no lo está llevando a ningún lugar. La relación que ayuda a crecer un niño en sus emociones es la relación vivencia, la relación experiencia con sus padres o con su sociedad donde está él inmerso. Los niños, por ejemplo, en las escuelas o en las mismas actividades educativas donde estén desarrollándose, ellos necesitan experiencia. Por eso es que igualmente como cuando llegamos nosotros a ser ya más creciditos, necesitamos experiencia y no encerrarnos en un cuarto para decir, aquí es donde yo encuentro mis respuestas. Es verdad que ahí vienen muchas respuestas, pero necesitamos estar más abiertos a lo que Dios nos enseña en una forma colectiva, porque Dios no trabaja solamente en forma particular o singular. Dios opera en forma colectiva. Por eso Él nos llama a todos a ser personas miembros de su cuerpo. Así es, doctor. Me gustaría hacerles una invitación a nuestros televidentes. Estamos impartiendo, usted está de hecho impartiendo estos cursos para que ellos reciban esta instrucción, para que reciban esta sabiduría que viene de Dios, para saber cómo vivir, cómo crecer, cómo vivir las distintas etapas de tu vida. Estamos en Guillermo Prieto, aquí en Tlaxcuapan, Hidalgo. Tenemos un auditorio ahí, digo tenemos, porque es parte de todos ese auditorio. El que quiera llegar es para ustedes. No se vayan, regresamos después de este corte.